Y si os parece, vamos a empezar haciendo una oración, presentando también este tiempo para que el Señor siga preparándonos y hablando a nuestra vida. Señor, te damos muchas gracias porque un domingo más podemos venir a tu casa como iglesia, Señor, como uno solo y postrarnos, Señor, delante tuyo con los oídos bien abiertos, con el corazón preparado para escuchar de tu palabra y que ella siga transformándonos, Señor. Y por eso te rogamos que en esta mañana todo lo que se hable, todo lo que se diga, Señor, sea confirmado por el Espíritu Santo en nuestro corazón y que tú nos sigas haciendo crecer, que nos sigas haciendo encontrar consuelo en la Biblia, que nos sigas haciendo encontrar restauración y también, Señor, santificación por medio de ella, por medio de tus palabras en nuestros corazones. Así que te presentamos este tiempo para que tú te sigas glorificando y queremos seguir también por medio de nuestra actitud, Señor, por medio de estas palabras también alabándote y glorificándote a ti, Jesús. Amén. Amén. La verdad es que hay algo que todos los que estamos aquí queremos, algo que todos buscamos, y es la felicidad. Todo el mundo quiere ser feliz. Yo no he conocido a nadie que quiera ser infeliz. Todos intentamos ser felices. Y la verdad es que la felicidad es algo un poco relativo. Hay cosas como muy genéricas, como la salud, el trabajo y todo esto, ¿no?, que nos hace ser feliz porque nos ayuda a vivir. Pero después hay otras cosas que cada uno para nosotros es diferente, que unos encontrarán la felicidad en una cosa y otros la encontrarán en otra. Y cada uno además reaccionamos de una manera distinta. Hay personas que son más efusivas, otras que somos menos, que somos más lineales, otros que lo viven todo con mucha más viveza y se le ve mucho más cuando están felices. Pero la felicidad no es solamente algo etéreo, algo que es intangible. La felicidad también tiene que ver con lo físico, porque nuestro cerebro y nuestros intestinos generan en nuestro cuerpo, en nuestro interior, una enzima, un elemento que se llama serotonina. Esta sustancia química manda señales a todo el cuerpo y es la que gestiona nuestra felicidad. Y tiene afectación en un montón de cosas. La verdad es que cuando empecé a mirar me sorprendió, porque afecta al hambre, a nuestro apetito, afecta a nuestro sueño, afecta a la temperatura de nuestro cuerpo, afecta al apetito sexual que tenemos, afecta a nuestros miedos, a nuestras ansiedades, a nuestras angustias, afecta también a nuestro desarrollo de los huesos y tiene su importancia en el funcionamiento vascular de nuestro cuerpo. La serotonina tiene que ver con todo nuestro cuerpo y es la enzima que le llaman de la felicidad. Quienes tienen bajo este elemento en su cuerpo, pues tienen que tomar medicación, algunos tienen que tomar antidepresivos si es un nivel muy bajo para que su cuerpo la produzca y que pueda vivir de una mejor manera. Hay otros métodos naturales, como ciertos alimentos, el hacer deporte, que también hacen que esta sustancia se segregue y nos ayude. Así que comer bien, hacer deporte es algo que nos ayuda más allá de poder estar sanos, sino que nos aporta felicidad. Y hoy quiero, como os habréis podido imaginar, hablar sobre la felicidad. Pero una felicidad concreta. La felicidad de encontrar una cosa que se ha perdido. Y si me queréis acompañar, vamos a ir hoy al Evangelio de Lucas, al capítulo número 15, y leeremos los versículos del 1 al 7. Lucas, capítulo 15, los versículos del 1 al 7, un texto conocidísimo por todos. Cuando lo veáis diréis, ya me lo sé de memoria, pero igualmente lo leeremos. Lucas 15, los versículos del 1 al 7. ¿Sí lo tenéis? Dejo un poquito de tiempo. Lucas 15, del 1 al 7. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado en mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Amén. El texto lo primero que nos presenta es cuál era la audiencia que tenía Jesús, quiénes estaban allí con él. Y la verdad es que quienes predicamos, una de las cosas que cuando se nos enseña, se nos dice es tienes que tener en cuenta qué audiencia tienes delante,
Si hay mucha gente que es inconversa, pues tú quizá el mensaje tiene que ir por un camino. Si predicas en la iglesia donde la mayoría de gente pues ya conoce a Jesús y cree, pues tienes que ir por otro. Así que Jesús tenía una audiencia realmente complicada porque dice que se acercaban a él muchos pecadores y publicanos para oírle. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son los publicanos? ¿Quiénes son los pecadores? Leemos muchas veces de ellos en la Biblia, pero ¿quiénes eran estos? Bueno, por un lado tenemos los publicanos. Estos, si miramos otras versiones de la Biblia, lo presentan como los recaudadores de impuestos, como la hacienda de aquella época. En aquella época hacienda no eran todos, hoy tampoco, aunque lo digamos, pero en aquella época menos aún. Estos hombres, y si miramos en la Biblia hay como dos publicanos ilustres, dos muy conocidos. Uno de ellos, Zaqueo, aquel hombre bajito que se subió a aquel árbol para ver a Jesús y escucharle, y el otro es Mateo, uno que se convirtió en discípulo de Jesús y que además escribió uno de los evangelios. ¿Cuál era el problema con estas personas? Los judíos los despreciaban con todo el corazón, porque eran personas judías que se habían puesto a servir al imperio romano, es decir, eran amigos de los enemigos de los judíos y además recogían el dinero para darlo al imperio romano. Y no solo esto, sino que de lo que ellos recogían, ellos tenían que cobrar de ahí su salario. Así que os podéis imaginar que el que iba a pedir el dinero, pedía el dinero que Roma requería, se lo pagaba Roma, pero además ellos tenían que recoger su salario, así que más de uno se sobrepasaba y decía, pues si para mí yo con 10 tengo, pues pido 20 y tengo más aún. Así que claramente era gente ladrona, eran ladrones de guante blanco, eran personas desechables. Tanto es así que los judíos no les dejaban ni siquiera entrar en la sinagoga. Los apartaban de toda vida pública y eran rechazados porque eran amigos del Estado, por tanto enemigos del pueblo. Y por otro lado tenemos a los pecadores. Estos eran todos aquellos que no cumplían las leyes que Dios había dado en el Antiguo Testamento. Eran todos aquellos que no cumplían también las normas que la élite religiosa pues demandaba del buen judío. Así que eran personas despreciables. Habían maestros incluso, rabís, que ni siquiera se dirigían a ellos, porque eran personas que no valía la pena perder el tiempo con ellos. Y creo que hay algo muy curioso, y es que en todo el ministerio de Jesús vemos que con quien Él pasa más tiempo es con este tipo de personas, con los publicanos y con los pecadores. Vemos que durante su ministerio lo acusan muchas veces a Jesús, precisamente los fariseos, los escribas, de acercarse y de pasar tiempo con ellos. Y creo que cuando leemos la Biblia tenemos que tener también cuidado con esto, porque cuando vemos cómo los fariseos atacaban tanto a Jesús y Jesús los confronta tantas veces, podemos pensar que los fariseos, los religiosos son los malos y estos eran los buenos, pero estos no tenían nada de buenos. Aquí habían prostitutas, habían ladrones, habían asesinos, habían de todo tipo de pecadores. Y Jesús hace algo raro, porque juntarse con esto pone en duda su enseñanza, pone en duda su estatus como maestro, porque se está acercando a la gente a la que nadie se acercaba. Y creo que esto es algo en lo que nosotros también tenemos que meditar, porque creo que tanto individualmente como iglesia hemos perdido sensibilidad. Vivimos en la época de las apariencias, en la época de Instagram, donde hay que aparentar que somos una iglesia moderna, una iglesia cool, como dicen algunos, donde ojalá viniese algún famoso para hacernos un selfie con él y subirlo y decir, mira, tal futbolista, tal actor, tal cantante ha estado en mi iglesia. Y esto es lo que hoy en día se busca, tener una buena reputación, impactar al mundo de la manera que el mundo impacta. Pero el caso de Jesús fue totalmente distinto. Él no buscó nunca tener una buena reputación delante de los hombres, sino todo lo contrario. Y quizá nuestra iglesia no es demasiado grande. Comparada con otras, somos una iglesia chiquitita. Y me encanta que sea una iglesia chiquitita, tengo que reconoceroslo también. Pero lo importante de verdad no es el número, sino cuánto nos preocupamos de los corazones. Esto es lo verdaderamente importante para nosotros. Criticamos muchísimo a la Iglesia Católica y es verdad que hay muchas cosas que hacen que no están en la Biblia y que actúan de manera incorrecta. Pero sabéis, en la pandemia, quienes han estado en los hospitales han sido los curas, mientras los protestantes nos preocupábamos de tener nuestros cultos online. Y no digo que eso esté mal, pero hemos perdido esa sensibilidad hacia el corazón del que sufre. Y creo que es algo que tenemos que recuperar.
preocuparnos por aquellos a los que la sociedad desprecia, aquellos a quien nadie se quiere preocupar de ellos, a los que no son populares. La Iglesia estamos para eso. Y ojalá el Señor nos ayude a tener ese corazón compasivo como Él tuvo por aquellos que están mal vistos, por aquellos que pueden perjudicar nuestra reputación, pero que realmente sus corazones necesitan del Evangelio, y tú y yo somos quienes tenemos que llevarlo. Así que tenemos a estos dos grupos de personas, los publicanos y los pecadores, y por otro lado tenemos a los buenos, a los que aparentemente eran los mejores. Dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Lo que hacía Jesús enfadaba mucho a los religiosos, les ponía de muy mal humor, les hacía hervir algo por dentro, y en sus corazones murmuraban contra él, es decir, hablaban mal acerca de Jesús y deseaban además que las cosas le fuesen mal. Porque si ellos, que eran los religiosos y eran los buenos, no se preocupaban por estas personas, y este maestro sí que lo hacía, el problema no era tanto que Jesús pudiese ganar seguidores y se hiciese muy famoso, sino que Jesús estaba ofreciendo a los malos, a los que no se lo merecían, las cosas que Dios ofrecía a los buenos. Así que esto trastocaba totalmente la idea de religión que tenían los escribas y los fariseos. El problema de estos hombres con Jesús no era tanto que él predicara, sino que Jesús se juntara con este tipo de personas. Y creo que en cierta manera nosotros nos hemos vuelto un poco como los fariseos y como los escribas. Aceptamos a los pecadores si vienen a la iglesia, les invitamos a venir, venid a nuestra iglesia, venid con nosotros. Pero a la que vemos que alguno se empieza a juntar demasiado con los que no son cristianos, decimos, uy, este se está apartando, uy, este se está descarriando, este va mal. Mirad lo que decían de Jesús, Mateo 11, 19, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, esto se lo decían los fariseos, he aquí hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Cuando vemos a alguien que se relaciona más con los que no son cristianos que con los que no son cristianos, rápidamente hacemos como estos fariseos. Míralo, mira cómo vive, mira con quién se junta, si es que mira que así esto no puede ser, así no puede andar alguien que es cristiano. Vivimos en un mundo tan agresivo contra todo lo que suena a Dios, que hemos convertido a la iglesia en un búnker, en un sitio donde refugiarnos. Y en parte esta es la reacción natural, esto es como el bicho bola, cuando lo toca se hace una bola. Pues nosotros igual, cuando sentimos que nos van a tocar, nos encerramos, nos metemos en nuestro caparazón y que aquí no entre nadie. Pero esto es un gran error porque nuestro llamado es relacionarnos con los que no creen en Jesús. Nuestro llamado es ir a tomar un café con nuestro compañero de trabajo. Nuestro llamado es hablar por WhatsApp con nuestros amigos. Porque si nos quedamos en nuestro búnker, no vamos a impactar a nadie. Creceremos, sí, nos engordaremos, sí, pero no daremos fruto. Nuestro llamado está fuera. Ahora bien, hay alguno que dice, no, este es mi llamado, y empieza a salir de fiesta, a emborracharse y a hacer como toda la gente del mundo, como todo el que no cree. No, o sea, prepararse para esto requiere de mucha oración, requiere de tener una persona a la que rendir cuentas, a la que te pregunto, oye, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué conversaciones tienes? No es algo sencillo tampoco ir fuera, porque es fácil dejarnos arrastrar, es fácil dejarnos guiar, pero necesitamos comer con los que no creen en Jesús, necesitamos beber con los que no creen en Jesús. A Jesús le llamaron comilón y bebedor de vino por hacer esto, pero él estaba haciendo lo correcto. Y yo cuando pensaba en esto, pensaba, si Jesús fuese miembro de nuestra iglesia, yo creo que le daríamos algún toquecito, le diríamos, Jesús, no estás andando bien. Jesús lo que hace es igual no está bien del todo. Y si llegamos a ese punto de poder llamarle la atención a Jesús, el problema está en nosotros y no en Jesús. Así que tenemos que no redefinir nuestro concepto de cristianismo, pero sí entender que nuestro cristianismo tiene que ver con la gente de fuera, igual que con la gente de dentro. Y que nuestro llamado está allí fuera, igual que Jesús lo demuestra. Y entonces Jesús, que conocía el corazón de estos fariseos, tiene misericordia de ellos.
Jesús podría haberles dejado en ridículo, pero tiene misericordia. Dice el versículo 3, entonces Él les refirió esta parábola, diciendo, si miráis vuestra Biblia, en todo el capítulo 15 aparecen 3 historias. La historia de la oveja perdida, de la que estamos hablando ahora, la historia de la moneda perdida y la historia del hijo pródigo, del hijo que se pierde. Y parece que son como 3 parábolas diferentes, pero la realidad es que las 3 forman parte de una sola parábola que Jesús utiliza 3 ejemplos para presentarla. ¿Qué es una parábola? Una parábola era una historia cotidiana que cualquier persona que la escuchara la podía entender. Para nosotros a veces las parábolas que encontramos en la Biblia a veces cuestan un poco porque no estamos en el siglo I, porque no conocemos la cultura judía, pero una parábola podría ser pues alguien que va a trabajar, que se encuentra alguien en el autobús y pasa una cosa. Jesús seguramente en nuestro tiempo pues habría usado ejemplos de redes sociales, de televisión, de ir a trabajar, de cosas así. En aquella época pues usó pues un ejemplo de aquel. Pero toda parábola tiene una verdad central. Y en este caso las 3 historias, su verdad central, la primera es, se pierde una oveja y al encontrarla el pastor está tan contento que hace una fiesta con sus amigos. En la segunda parábola, en la segunda historia, hay una moneda que se pierde, la mujer la encuentra y está tan contenta que invita a sus amigas, a sus vecinos, a celebrarlo. Y en la tercera, un padre pierde a su hijo y cuando le recupera hace una gran fiesta para demostrar lo contento que está por recuperarlo. Así que la verdad central de lo que vamos a ver hoy es la alegría grande del pastor que encuentra una oveja que se le había perdido. Esto es lo más importante de hoy. Hay un pastor, hay una oveja perdida y hay una gran felicidad porque la oveja se encuentra y vuelve al redil. Y como digo, Jesús presenta una historia, una situación normal en aquel tiempo. Dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Jesús aquí está haciendo referencia, y los escribas y los fariseos lo entendieron muy rápido, a Ezequiel 34:16, dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Jesús está utilizando las palabras del profeta para usar esta historia y seguramente los fariseos, que eran muy conocedores de la ley, de los escritos, tenían muy claro de lo que Jesús estaba hablando. Y la manera en que Jesús empieza esta historia es muy inteligente, porque mete a todo rápidamente dentro. ¿Qué hombre de vosotros? Dice, ¿quién de vosotros no haría esto? Así que rápidamente capta la atención de aquellos que estaban comiendo en aquella casa y los mete todo. Creo que hasta nosotros, que no sabemos mucho de ovejas, quizá si alguno habéis vivido en el campo sepáis un poco, yo no tengo ni idea, pero yo me imagino que si tengo 100 ovejas y se me pierde una, pues por el pobre animalito al menos iré a buscarlo y a rescatarlo para que no se lo coma un lobo. Yo creo que todos lo haríamos. Y más si nos metemos en la mente de esta gente, que las ovejas eran el medio por el que comían, por la lana, por la leche. Así que perder una oveja era perder ingreso mensual o semanal o como vendiesen. Así que lo lógico es que cualquier persona que escuchara esta historia dijese, yo me iría por la oveja. ¿Quién no va a irse a por una oveja que se pierde? Y creo que en la ilustración hay 2 partes muy claras, 2 personajes principales. Por un lado, la oveja perdida. Cuando pensamos en una oveja, en ovejas y su pastor, yo creo que a todos nos viene a la mente un campo muy grande, lleno de hierba verde, las ovejas pastando, comiendo, disfrutando, poniéndose las botas. Pero cuando pensamos en el siglo I en Israel, allí no habían campos verdes llenos de vegetación. Aquello era desierto. Allí era difícil a veces encontrar un ramito de hierba donde las ovejas pudiesen comer. Así que, igual que aquí nos imaginaríamos a las ovejas y el pastor detrás, en aquel tiempo el pastor iba delante de las ovejas. Iba delante primero buscando comida y segundo porque entre las montañas en las cuales pastaban habían acantilados muy grandes, habían valles muy profundos en los cuales era fácil que una oveja se cayese. Así que el pastor se iba delante de las ovejas para vigilar por dónde iban a pasar, pero esto tenía un riesgo, que perdía de vista a sus ovejas. Las ovejas iban detrás y tenían que seguir al pastor, pero él las perdía de vista. Y cuando pasaba esto, ¿qué hacía el pastor? Les pegaba un grito, ¡eh! Y de repente las ovejas iban detrás de ellos y volvían a seguirle. Entre montaña y montaña, como os digo, había unos valles muy profundos. Y tanto
al anochecer, al atardecer como al amanecer, había una niebla muy densa que se metía en estos valles y no se veía absolutamente nada. Así que cualquier oveja que cayese por el precipicio y cayese en cualquiera de estos valles era presa de cualquier lobo o de quedar atrapada y de probablemente morir. Así que en todo esto hay una oveja de las 100 que toma otro camino, que se separa del rebaño. Y ahora seguro que si piensas, te viene a la mente alguna oveja, pensando en nosotros, un poco descarriada. Alguna oveja que dices, uy, esta se ha apartado del camino. Seguramente te venga a la mente personas que han estado con nosotros en la iglesia y que ahora ya no están. O quizá peor aún, te venga a la mente alguno de los que estamos aquí y pienses, no está andando demasiado bien. Pero, ¿sabes algo? El problema en nuestro tiempo, en el año 2021, es que vivimos en un tiempo donde los lobos han aprendido a llamar a las ovejas como si fuesen pastores. Donde hoy en día hay muchos pastores que nos llaman para que les sigamos. El sexo, el dinero, el egoísmo, el placer, la crítica, el ocio. Lobos que nos llaman como si fuesen pastores para que les sigamos. Hay muchísimos que intentan atraparnos, que intentan devorarnos. Y quizá tú no seas hoy una oveja perdida, pero siguen habiendo pastores que te van a llamar para que te descarriles. Así que tenemos que tener cuidado. Tenemos que estar atentos a la voz de nuestro pastor, que se llama Jesús. Hay que estar atento a la voz de nuestro pastor. Por eso es tan importante orar, por eso es tan importante leer la Biblia, porque ahí es donde escuchamos la voz de nuestro pastor. Y como he dicho, tenemos por un lado la oveja perdida y por otro lado tenemos el pastor. Y antes he dicho y he dado por hecho que cualquiera nos iríamos a buscar a esta oveja, ¿verdad? Si se nos pierde una, pues pobrecito el animal, vamos a ir a buscarlo. Pero el pastor también podría decir, mira, sigo teniendo 99 ovejas. Es verdad que voy a perder quizá un poquito, pero por una oveja no me vale la pena el riesgo de que al resto le pase algo o que a mí me pase algo yendo a rescatarla. Al fin y al cabo, una sola oveja y que además es torpe, que es cabezota y que es desobediente, pues igual hasta me viene bien y una preocupación menos. Que se espabile, ya que se ha ido, que se espabile sola. ¿Vale la pena que el pastor se ponga en peligro por una sola oveja? Jesús habla de un pastor que ni se le pasa por la cabeza no preocuparse por la oveja, que ni se le pasa por la cabeza dejar que la oveja se quede perdida. El pastor en realidad está loco. Un pastor que hacía esto era alguien que estaba loco. Quizá lo normal habría sido llamar a otros pastores y decirle, oye, mira, cuídame las ovejas, que voy a ir a buscar la que se me ha perdido. O haber cogido las ovejas, haberlas llevado al redil, dejarlas allí todas bien guardaditas, sin ningún peligro, y entonces irse a buscar a la que se ha perdido. A ver si hay suerte y la encuentra. Pero este pastor lo que hace es dejar a las 99 en el desierto para irse a buscar a la oveja que se ha perdido. Y no se va a buscarla porque la oveja valga mucho. La oveja no vale nada. No tiene ningún valor. El pastor va porque él ama a su oveja. Porque él quiere a su oveja. Este pastor no va a ver si la consigue recuperar. El pastor está dispuesto a morir por la oveja que se le ha perdido. Está dispuesto a dar su propia vida. En todas las iglesias hay ovejas descarriadas. Ovejas con las que no son fáciles de tratar. Ovejas que solo se quejan. Ovejas que son negativas. Ovejas que cada vez que se le dice algo solamente ponen pegas. Ovejas que crean problemas. Ovejas que si no estuviesen casi sería mejor. Todos viviríamos más felices. Ovejas que no aportan nada. Pero estas ovejas son por las que el pastor ha dejado su trono en el cielo para ir a rescatarlas. Ovejas por las que Jesús ha dado su vida para poder rescatarlas. Así que si alguna vez se te viene a la mente algún comentario despectivo de alguien de los que estamos aquí, piensa, Jesús dejó su trono y entregó su vida para rescatar a esta oveja. Y si Jesús lo hizo, yo no soy quien para pensar mal de nadie, no soy quien para criticar a nadie, ni soy quien para murmurar de nadie. Porque Jesús es el que nos da valor a cada uno de nosotros.
Nosotros como ovejas no valemos nada, pero Jesús hace que nuestro valor sea incalculable, que nuestro valor sea altísimo, porque Él es el pastor que ha venido a rescatarnos. Cuando estábamos perdidos, Él vino a entregar su vida para poder sacarnos de donde estábamos. El buen pastor va a buscar a sus ovejas. El buen pastor va a buscarlas porque son suyas, porque le pertenecen, y hasta que no la encuentra, no deja de buscar. Así es Jesús, así es nuestro pastor. Así que si estás descarrilado, Jesús va a ir a buscarte. Si no lo estás, vigila no apartarte. Pero el buen pastor está dando su vida por sus ovejas para rescatarlas. ¿Y qué es lo que hace el buen pastor? Dice el versículo 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Sabes cuánto pesa una oveja adulta de las que vivían en Israel? Entre 70 y 90 kilos. Y dice el texto que las pone gozoso sobre sus hombros. Los que vais al cole y cargáis con vuestra maleta y los libros, no sé si aún lleváis libros, yo en mi época llevábamos libros, llevábamos a la espalda tranquilamente entre 8 y 10 kilos con los libros. Ahí no había nada de gozo. Os prometo que llevar la maleta, eso no producía ningún gozo. Cuando vais a hacer la compra y vais cargado con las bolsas, no produce ningún gozo llevar el peso. ¿Qué gozo puede haber en llevar 80 kilos a los hombros? ¿Dónde está el gozo de esto? Pero si Jesús dice que el pastor lo hizo con gozo, es porque el pastor lo hizo con gozo. ¿Qué hace el pastor? El pastor coge a su oveja que se ha equivocado, que se ha separado y que ha cometido un error, le ata las patas, él se agacha, la cuelga sobre sus hombros y la conduce de vuelta a casa. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, por el gozo puesto delante de Jesús, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús fue a por las ovejas y cargó su pecado, nuestro error, todo lo malo que habíamos hecho sobre sus hombros, y lo hizo con gozo. Jesús en la cruz estaba soportando el dolor de nuestro pecado y lo hizo con gozo. Jesús en la cruz estaba soportando la ira de Dios por nuestro pecado y lo hizo con gozo. Jesús en la cruz se quedó solo por culpa de nuestro pecado y lo hizo con gozo. Jesús en la cruz sufrió y lo hizo con gozo, porque sobre sus hombros cargó nuestro pecado para llevarnos de vuelta a casa, para llevarnos delante del Padre, para llevarnos del lugar del que no deberíamos haber salido nunca. Jesús, por el gozo que tenía delante de él, quiso morir y entregar su vida para rescatar a sus ovejas, para que sus ovejas volviesen al redil. Por eso, solamente la fe en Jesús puede salvar. No hay otra manera. Y la fe en Jesús no es creer que Jesús existió. La fe en Jesús no es creer ni siquiera que Él murió en la cruz y Él era Dios. La fe en Jesús significa creer que lo que Jesús hizo funciona y es útil para poder salvarte. Eso es la fe en Jesús. Creer que lo que Jesús hizo es suficiente para que el Padre te acepte como una oveja rescatada. Así que si has escuchado hoy la llamada del pastor, no hagas que tu corazón se vuelva duro. Responde a la llamada del pastor, ve tras él, grita, clama a él, y él te cogerá sobre sus hombros y te devolverá de nuevo al redil del cual nunca debiste salir. ¿Qué pasa cuando el pastor llega cansado, llega sudado de cargar al bicho a sus espaldas? El bicho que igual se ha estado moviendo, que ha estado berreando un poco para intentar bajar de los hombros del pastor. Dice el versículo 6, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido.
El pastor podría haber cogido la oveja y haber ido dándole golpes con el cayado y haberle dicho, tira para casa que es la que me has liado. Y la oveja se lo merecía. Podría haberle pegado alguna patadita en el culo y decirle, tira, pero la carga. Y llega cansado, llega agotado. Y lo normal habría sido dejarla en el redil y echarse en el sofá y ponerse a ver una peli. Pero lo que hace es llamar a todos los que conocía y les dice, venid, porque estoy súper contento. He encontrado la oveja que se me había perdido. ¿Quiénes estaban escuchando a Jesús? ¿Lo recordáis? Publicanos y pecadores por un lado, fariseos y escribas por otro. Los malos y los malos. No había ninguno bueno allí. Los malos y los malos. Creo que está muy claro en esta historia quiénes son los publicanos y los pecadores, ¿verdad? Jesús quería dejar claro que ellos eran las ovejas que se habían perdido. Ahora bien, ¿quiénes son los vecinos que iban a celebrar con Jesús? Por el versículo 7 sabemos que Jesús se está refiriendo a una fiesta que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así que está hablando de los ángeles, de los serafines, arcángeles, querubines y todo esto, y ahora lo veremos cuando lleguemos al versículo 7. Pero en cierta manera, Jesús también se estaba refiriendo a los escribas y a los fariseos. Les estaba diciendo, vosotros tendríais que estar contentos al ver que la oveja ha sido rescatada. En vez de murmurar, lo que tendríais que estar disfrutando de mi gozo. Tendríamos que estar todos contentos al ver lo que hago. Pero en cambio ellos murmuraban. Porque Jesús cuando comía con los pecadores, cuando comía con los publicanos, lo que estaba haciendo era rescatar ovejas. Estaba en una misión de rescate. Los fariseos y los escribas tendrían que estar disfrutando con él, rescatando otras ovejas y estar gozosos con lo que Jesús hacía. Pero estos eran incapaces de alegrarse. Solamente murmuraban. ¿Cómo reaccionas tú cuando Jesús rescata a otros? ¿Cómo reaccionamos cuando vemos que hay personas que creen en Jesús? ¿Te alegras cuando ves que alguien que se había descarriado, ahora de repente Dios lo está bendiciendo? ¿O te entra la envidia? Ojalá a mí Dios me tratara así. Ojalá a mí las cosas me fuesen como a este. Ojalá mi vida fuese distinta. Las ovejas perdidas han hecho las cosas mal, pero cuando el pastor la trae, ellas vuelven a formar parte del redil y el resto de ovejas lo que tienen que hacer es alegrarse, es gozarse con ellas, gozarse con el pastor. Y es que cuando alguien viene a los pies de Jesús arrepentido, tiene que causar gozo en nosotros, tiene que causar felicidad. Cuando alguien se reúne con nosotros, tiene que causar alegría en nuestro interior. Cuando alguien que se ha marchado y vuelve, debe producir gozo en nosotros, alegría. Y a veces decimos, bueno, sí, pero que lo pase durante un tiempo un poco mal, que pague lo que ha hecho. Jesús lo ha traído de vuelta al redil. Nuestra misión no es machacar, sino lo contrario, disfrutar, gozarnos, alegrarnos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vecinos que se unen a la celebración o personas que nos quedamos a criticar y a murmurar en nuestro corazón? Y como digo, por si había dudas de por dónde iba la cosa, el versículo 7 Jesús aclara todo, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lo que Jesús le estaba diciendo a los fariseos y a los publicanos es que a los fariseos y a los escribas, perdonad, que si un pecador se arrepiente, hay que estar contento, hay que estar feliz, hay que gozarse, que en el cielo hay una gran fiesta por esto. Que cuando un pecador se arrepiente, el cielo lo celebra. Esto es algo increíble. No tenemos ni idea de cómo será la fiesta. No sabemos si allí de repente abrirán botellas de Coca-Cola, harán bocadillos de nocilla y se pondrán todos a celebrarlo, o pondrán música, no sabemos cómo es. No creo que sea de ninguna de estas maneras. Creo que, porque Jesús no explica cómo es esa fiesta, pero creo que en Apocalipsis 4 y en Apocalipsis 5 se nos enseña un poquito cómo podría ser. Y dejadme leer de Apocalipsis 5, del 5 al 13, es un texto un poco largo, pero imaginadlo. Imaginaos que estáis allí, porque yo creo que la fiesta debe ser algo similar.
Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, esto a Juan. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, y aquí empieza la fiesta, y los 24 los ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Yo creo que esta es la fiesta que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente, porque no está tanto por el pecador, sino por el Cordero que ha rescatado a la oveja, por el Cordero inmolado que se entregó para que la oveja fuese rescatada. Hay alegría por el pecador que se arrepiente, que ha sido rescatado, pero más alegría hay aún porque la sangre de Jesús ha hecho su efecto en el corazón del pecador. Hay fiesta en el cielo cuando una oveja es rescatada. Y ojalá nosotros seamos capaces de disfrutar de la misma manera. Acabo ya. Creo que todos podemos de alguna manera sentirnos identificados con esta oveja perdida. Ya sea porque hubo un momento en nuestra vida en el que estábamos perdidos y vino el pastor, nos rescató y nos llevó al redil. Ya sea porque quizá ahora te encuentras en los hombros del pastor que estás camino de vuelta a casa, o ya sea porque aún sigues estando perdido. Creo que puede ser que estemos en cualquiera de estas 3 situaciones. Ahora bien, la pregunta clave de esto es, ¿cuál es la voz que te está llamando? ¿Cuál es el pastor al cual tú estás escuchando cada día? Porque eso determina quién es tu pastor. Hay muchas voces que nos llaman cada día. Muchas voces que nos intentan atraer. Muchas voces que nos intentan hacer caer por el precipicio. Y solamente la de un buen pastor. ¿Estás escuchando diariamente la voz de Jesús? ¿Estás pasando tiempo con Él? ¿Es Jesús tu pastor? ¿O en cambio estás siguiendo a otros pastores? ¿Quién es el que te guía por esta vida? Cuando una oveja se pierde, la oveja berrea, grita para que su pastor venga a rescatarle. Si hoy estás perdido, clama a Jesús. Berrea, dile, estoy aquí, ven a buscarme. Y el buen pastor vendrá, te tomará sobre tus hombros, cogerá tus errores y te llevará de nuevo al redil. Pero si tú estás ya en el redil, no seas una oveja olvidadiza. No seas una oveja que olvida que el pastor vino a buscarte. Porque hubo un día, aunque lleves muchos años en el redil, que el pastor vino y igualmente te tomó sobre sus hombros y te llevó de vuelta al sitio donde no deberías haber salido. Y ese día hubo fiesta en el cielo por tu arrepentimiento. La fiesta no está solamente por aquellos que se convierten después, por nosotros que creímos anteriormente en Jesús, también hubo fiesta en el cielo. Así que no nos convirtamos en fariseos. No seamos los policías de la fe, sino celebremos con otros. Seamos como esos vecinos que celebran el arrepentimiento de otras personas. Y hoy bendigamos y alabemos el nombre del Señor, que Él ha venido a rescatarnos. Vamos a orar.
Señor, gracias porque tú, Señor, nos viste cuando nos habíamos perdido y tú viniste a rescatarnos, tú viniste a salvarnos, Señor. Nos tomaste sobre tus hombros, cargaste sobre ti nuestro pecado, nuestra maldad, todo lo malo que habíamos hecho y nos devolviste de nuevo al redil de donde no deberíamos haber salido. Señor, gracias porque tú nos has rescatado y gracias, Señor, por todos aquellos a los que vas a rescatar. Ayúdanos a gozarnos, Señor, a estar contentos y ayúdanos a ser personas que también vayan a buscar a las ovejas que están perdidas, a predicar el Evangelio, Señor, a no recluirnos en nuestro búnker llamado iglesia, sino a salir fuera, a buscar a los que se han perdido. Y, Señor, en esta mañana queremos glorificarte, queremos bendecirte, porque tú eres nuestro pastor, Señor, y queremos escuchar tu voz, queremos escuchar la voz del buen pastor que ha dado su vida para rescatarnos. Y te queremos hoy glorificar y bendecir, porque tú eres nuestro Salvador y porque deseamos que llegue el día en que podamos verte de nuevo y estar contigo por toda la eternidad, Jesús. Amén.